En esta lección vamos a aprender las bases del uso de los arreglos en C Sharp. En primer lugar vamos a entender qué es un arreglo, luego con un programa de ejemplo vamos a declarar un arreglo, también veremos la manera como le podemos asignar valores y cómo podemos leer esos valores para hacer algo útil como utilizarlos en expresiones aritméticas o en impresiones. ¿Qué tal? En esta lección vamos a aprender las bases acerca de los arreglos, cómo funcionan y qué son. Pero antes de entrar a los arreglos, yo quiero que veamos el siguiente programa y ver cuál es la problemática que nos presenta para que de esa manera podamos entender mejor qué es lo que son los arreglos y cómo nos van a ayudar a solucionar ese tipo de problema. Este programa es muy sencillo, simplemente va a calcular el promedio de tres calificaciones y luego va a mostrar qué tan lejos quedó cada una de esas calificaciones del promedio. Vamos a observar cómo está compuesto. Primero tengo la declaración de tres variables que van a guardar las calificaciones, una variable para guardar el promedio, otra para guardar la diferencia, es decir, qué tan lejos quedó determinada calificación del promedio, y desde luego aquí tengo una variable de trabajo que me está apoyando, que es dato, y me sirve para poder pedir la información. Luego llevamos a cabo la parte de la petición de los datos. Pedimos la calificación 1 que queda guardado en calif 1. Lo mismo sucede con calif 2 y con calif 3. Estamos pidiendo las tres calificaciones. Calculamos el promedio, simplemente llevamos a cabo la sumatoria de las calificaciones y lo dividimos entre la cantidad de calificaciones que tenemos. Y luego vemos cuál es la diferencia con relación al promedio de cada una de esas calificaciones e imprimimos. Entonces tengo diferencias igual a promedio menos calif 1 e imprimo todos los datos correspondientes y hago exactamente lo mismo para calificación 2 y para calificación 3. Voy a ejecutar el programa para que lo veamos. A ver, vamos a poner las calificaciones, vamos a poner 8, vamos a poner 7 y vamos a poner 9.5. Entonces me calcula y dice, la calificación 1 es 8, el promedio es 8.16 y su diferencia es de 0.16 y así hace lo mismo para cada uno de los demás datos que nosotros tenemos. El programa está funcionando bien. Me van a decir, bueno, no tiene ningún problema, que me refería al inicio de la lección. Bueno, el problema es el siguiente. ¿Qué sucede si ahora yo quiero que el programa haga esto, pero para 5 calificaciones? Entonces tengo que sacar 5 variables, tengo que pedir 5 veces los datos y todo eso. Y si luego necesito que sea para 10 o a veces para 20 calificaciones o a veces para 15, entonces esto ya se empieza a complicar. Seguramente me van a decir, bueno, podemos hacer uso de los ciclos para resolverlo. Y sí, tienen razón. Sin embargo, aquí hay una pequeña diferencia con relación al ejemplo que vimos en una lección pasada. Es más, vamos a ese ejemplo para que vean a qué me estoy refiriendo. Ya estamos en el programa que me había servido de ejemplo y en el cual habíamos hecho uso del ciclo for para, bueno, solucionar la problemática de tener que estar declarando muchísimas variables y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a observar el ciclo for en el cual se está llevando a cabo la petición. ¿Qué sucede? Tengo una impresión que me dice dame el número, luego el readline que lo guarda en dato, y luego tengo una variable que es la variable valor, que es la que se está encargando de guardar ese dato ya como numérico que me dio el usuario. Entonces valor es igual a convert to double de dato. Y posteriormente simplemente llevo a cabo la sumatoria más igual a valor. Entonces, bueno, esto efectivamente me está permitiendo pedir una determinada cantidad de números y guardarlos en valor para llevar a cabo la sumatoria. Sin embargo, quiero que vean qué es lo que está sucediendo. Cada vez que yo doy la vuelta al ciclo, valor cambia su contenido. Es decir, en la primera vuelta yo pude haber dado 3, en la segunda pude haber dado 8, luego pude haber dado 9, luego pude haber dado 5 y así sucesivamente. Cada vuelta que yo estoy dando con el ciclo for, valor está cambiando su contenido. Y sin embargo, en el problema anterior, yo tengo que checar cuál es la diferencia de cada una de esas calificaciones con relación al promedio. Entonces, si en cada vuelta yo estoy modificando esta variable,
voy a perder la información necesaria para poder calcular para cada una de las calificaciones la diferencia que yo tengo con el promedio. Espero que sí puedan detectar este pequeño problemita y se den cuenta de él, porque es muy importante para entender lo que les quiero explicar posteriormente. Es más, regresemos a nuestro programa, al programa de esta lección. Ya estamos de vuelta en el programa de esta lección y vean que efectivamente, bueno, estamos pidiendo las tres calificaciones. Esto es lo que estaríamos haciendo gracias al ciclo for. Sin embargo, en esta sección yo necesito calcular la diferencia que existe entre el promedio y determinada calificación que me fue dada, lo cual ya no me sería posible realizar porque perdí esa información en las vueltas del ciclo for. Si ustedes me dicen, bueno, simplemente coloca esto adentro del ciclo for, les voy a decir, bueno, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque para calcular esto yo necesito el promedio final. Y el promedio final no lo tengo sino hasta que termina el ciclo for. Y cuando termina el ciclo for, perdí pues la información de esas calificaciones. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vemos obligados a tener que estar pidiendo de esta manera, que es muy engorrosa, todas las posibles calificaciones que tengamos y tener que colocar una fórmula muy grande con una sumatoria para poderlo hacer, o hay una mejor forma de hacerlo. Afortunadamente tenemos una mejor forma de hacerlo y esa forma de hacerlo es por medio de los arreglos y vamos entonces a ver de qué se trata. Quiero que observemos algo que está sucediendo con las variables, sobre todo con las variables que van a guardar la información que nosotros necesitamos. Si observamos las variables que tenemos acá, que tengo agrupadas acá, vamos a ver que existe un patrón. En primer lugar, todas van a tener el mismo tipo, todas son de tipo doble. En segundo lugar, vemos que el nombre es similar, es decir, todas se llaman Calif algo, Calif 1, Calif 2 o Calif 3, es decir, tienen un nombre que parece estar en común, un nombre que las relaciona a algo o que de determinada forma las agrupa al concepto con el cual está relacionada la variable, que en este caso es la calificación. Y por último, tienen un número, 1, 2 o 3, es decir, tenemos este número que nos está sirviendo para diferenciarlas. Es una especie como de índice que nos sirve para diferenciar cuál es la 1, cuál es la 2 y cuál es la 3. Es decir, tenemos un patrón ahí. Y gracias a este patrón vamos a poder entender muy fácilmente lo que es el arreglo. Hice un pequeño diagrama que nosotros vamos a estar utilizando. Se los voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Y quiero que vean qué es lo que sucede. Bueno, tengo algo muy similar a lo que es el código, es decir, tengo mis tres variables, mi variable calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Estos recuadros verdes significan las locaciones de memoria donde se está guardando el valor. Entonces, como ya habíamos visto, bueno, tenemos este patrón, todas son del mismo tipo, todas tienen un nombre común que de determinada forma las está agrupando o relacionando entre sí y también tenemos un número que nos está sirviendo como si fuera un índice para poder distinguir entre una variable y otra. Esta es la base de los arreglos. Cuando nosotros vamos a crear un arreglo, realmente lo que nosotros estamos creando es un grupo de variables. Bueno, ese grupo va a estar referenciado por una sola variable. Acá yo tengo el equivalente de esto en arreglo. Entonces estoy creando un grupo y este grupo yo le estoy llamando Calif. Aquí está. El grupo es de tipo doble, es decir, que todas las variables que se guarden adentro de ese grupo o adentro de ese arreglo van a ser de tipo doble. Todas tienen el mismo tipo, que es exactamente lo que sucede acá. En este caso, todas estas variables van a estar referenciadas por un mismo nombre, que es el nombre Calif. Lo mismo que está sucediendo acá. Pero estas variables, en lugar de estar de manera independiente como las tengo de este lado, van a estar juntas, van a estar adentro de un grupo. Y ese grupo es el arreglo. El arreglo se llama Calif y yo tengo aquí las variables que forman al grupo Calif. Ahora, ¿cómo voy a saber para que yo pueda distinguir entre esta variable y esta variable que yo tengo acá? ¿Qué puedo hacer para distinguir entre ellas o para seleccionarla o trabajar con alguna en particular? Bueno, pues para eso voy a utilizar un número de índice, que es el que tenemos acá.
Las variables que yo tengo acá, que representan estas pequeñas celdas, van a estar indexadas, es decir, cada una de ellas va a tener un número y gracias a ese número yo voy a poder referenciarlas. Si yo quiero referenciar a esta variable, voy a utilizar el número 2 y si yo quiero referenciar a esta variable, utilizo el número 0 y si quiero referenciar a esta variable, utilizo el número 1. Un punto muy importante es que los arreglos siempre van a iniciar con el índice 0. A diferencia de lo que yo tengo acá, que tengo calif 1, 2 y 3, yo en el arreglo voy a tener mi índice que empieza en 0. Es decir, que mi primera variable va a estar en el índice 0, mi segunda variable va a estar en el índice 1 y mi tercera variable va a estar en el índice 2. Es la forma como yo tengo que trabajar con el arreglo porque así está definido en el lenguaje. Por eso, si recuerdan las lecciones del ciclo for, les decía que era importante que nos acostumbráramos a contar desde cero. Bueno, una de las razones, y la más importante, es precisamente porque tenemos los arreglos, y los arreglos empiezan su indexación a partir del cero. Entonces, si yo quiero trabajar con una variable, digamos con esta variable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar el nombre del grupo o el nombre del arreglo y colocar entre estos corchetes o paréntesis cuadrados, como quieran llamarle, el número de la variable que yo quiero utilizar. Entonces, si yo quiero hacer algo con esta variable, utilizaría calif y entre corchetes 0, o es decir, calif de 0. Si yo quiero trabajar con esta de acá, utilizaría calif de 2, es decir, calif y entre corchetes el número 2. Y así sucesivamente para todos los elementos que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes logran entender cómo funciona esto, pueden entender muy fácilmente cómo está funcionando el arreglo. Es muy sencillo. El arreglo, entonces, es un grupo de variables, todas del mismo tipo, todas ellas referenciadas por un nombre en común, que es el nombre de la variable del arreglo, y que van a estar indexadas. El índice empieza a contar a partir del 0, esto es algo que no debemos de olvidar, y podemos trabajar con ellas de manera muy similar a como trabajamos con las variables independientes. Bueno, ahora que ya tenemos los conceptos básicos, entonces vamos a trabajar con un programa que ya haga uso de los arreglos. Aquí ya tengo el programa convertido a arreglo y vamos a ir viendo cada una de sus partes. En primer lugar, vamos a ver la declaración del arreglo, cómo declaramos un arreglo y de qué manera lo podemos hacer. He sustituido esas tres calificaciones de tipo doble que nosotros teníamos por un arreglo que contenga tres elementos. Esta línea es la que yo estoy utilizando para declarar el arreglo. ¿Cómo declaramos el arreglo? Bueno, en primer lugar tenemos que colocar el tipo. Es decir, a mí me interesa un arreglo que guarde dobles, entonces coloco doble. Luego tengo que colocar los corchetes o paréntesis cuadrados tal y como aparecen acá. No colocamos todavía nada en su interior. Posteriormente viene el nombre del arreglo, que en este caso es calif y luego igual, new, nuevamente el tipo, que es doble, y ahora sí, entre los corchetes cuadrados, la cantidad de elementos que yo quiero. Entonces, con esto yo estoy creando un arreglo de tipo doble que me está guardando tres elementos o tres variables, todas ellas referenciadas por el nombre calif. Desde luego, al final tenemos que colocar punto y coma. Lo mismo va a suceder si queremos crear un arreglo de enteros o un arreglo de flotantes o de booleanos o de lo que sea. Es la sintaxis. Tipo, corchetes, nombre del arreglo es igual a new, repetimos el tipo y entre corchetes el tamaño del arreglo que nosotros deseamos. Bueno, tengo las variables de promedio, sumatoria, diferencia. Tengo una variable de control para el ciclo que es la variable n y tengo acá desde luego una variable de tipo string que se llama dato que me está apoyando para conseguir la información. Ahora, veamos cómo está la petición de las calificaciones. Tengo mi ciclo for. Mi ciclo for va a ir de 0 hasta antes de 3. Es decir, va a recorrer 0, 1, 2. Da 3 vueltas el ciclo for, pero los valores con los que está recorriendo son los valores 0,
1 y 2. Esto es muy importante porque recuerden que los índices adentro del arreglo, como es un arreglo de 3 elementos, los índices van a ser 0, 1 y 2. Entonces, la forma como tenemos que hacer uso del ciclo for es esta. Si yo intentara llegar al 3, eso vendría a ser la cuarta variable, porque sería 0, 1, 2 y 3, 4 variables, pero el arreglo solamente llega a 3 variables, entonces me va a generar un problema. Por eso no se les olvide, tiene que ser menor que el número de elementos que nosotros tenemos y empezando a partir de 0. Adentro del ciclo for tengo un mensaje que dice dame la calificación y luego tengo dato igual a console readline. Y esta línea es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta línea vamos a ver cómo nosotros podemos asignar un valor a una de las variables que se encuentra adentro del arreglo. El asignar un valor es casi lo mismo que cuando nosotros asignamos un valor a una variable común y corriente. Va a cambiar un poquito, pero es casi lo mismo. Simplemente tengo que colocar el nombre del arreglo, pero recuerden que el arreglo tiene diferentes elementos. Entonces, entre corchetes, coloco el número del elemento al cual yo le quiero asignar ese valor. En este caso, va a ser n. Es decir, que cuando n valga 0, el valor va a quedar colocado en la variable con índice 0 adentro de calif. Cuando n valga 1, el valor va a quedar colocado adentro de la variable con índice 1 del arreglo calif. Y cuando n valga 2, el valor va a quedar guardado adentro de la variable con índice 2 del arreglo calif. Entonces, cada vez que yo quiero asignar un valor a un arreglo, tengo que poner su nombre y entre corchetes el índice del elemento al cual yo quiero asignarle el valor. En este caso, el índice del elemento es controlado por medio del valor de una variable, que es la variable n, pero también podría ser un valor explícito. Es decir, yo podría haber colocado el 2, el 1 o el 0 directamente, pero en este caso queremos que sea controlado por la variable n del ciclo for, que es donde está realmente la gran ventaja del arreglo. Entonces ya vimos cómo llevar a cabo la asignación de un valor al arreglo. Ahora vamos a ver cómo leer el valor que se encuentra dentro de un arreglo. Para eso tengo la parte del cálculo del promedio. El ciclo que yo tengo acá también va a recorrer los valores de 0, 1 y 2 para que pueda utilizarlo correctamente con el arreglo. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy llevando a cabo la sumatoria. Entonces, sumatoria más igual y un valor. Cuando yo quiero leer el valor de una variable contenida dentro de un arreglo, ya sea para utilizarlo en una expresión aritmética como está acá, o para llevar a cabo una impresión o algo por el estilo, bueno, el asunto es muy sencillo. Simplemente tengo que utilizar el nombre del arreglo, tal y como aparece acá, y luego, entre corchetes, el índice del elemento del arreglo que yo quiero utilizar. En este caso estoy utilizando n. ¿Para qué? Para que en la primera vuelta a sumatoria se le agregue lo que está en la variable con índice 0 de el arreglo calificación. Luego se le agrega la variable con el índice 1 del arreglo calificación y luego se le agrega la variable con el índice 2 del arreglo calificación. De esta manera obtengo la sumatoria. Entonces vean que es muy sencillo. Es casi como utilizar una variable común y corriente. Es el nombre, nada más que en este caso entre corchetes tengo que indicar el índice que me interesa utilizar. Ya sea indicando ese índice por medio de una variable o por medio de un valor explícito. Bueno, finalizo con la sumatoria y ya puedo sacar el promedio. Promedio es igual a sumatoria entre 3. Ahora vamos a llevar a cabo el cálculo de la diferencia y la impresión. Nuevamente un ciclo for para recorrer los valores 0, 1 y 2. Hago el cálculo de la diferencia. Diferencia es igual a promedio menos calif en el índice n, ya dependiendo de cuál sea el que le corresponda según la vuelta que esté en el ciclo. Entonces nuevamente estamos utilizando esta variable para llevar a cabo una operación aritmética. Nombre del arreglo, entre corchetes, el índice de la variable que yo quiero obtener. Y en este caso estamos teniendo una impresión y bueno, aquí tengo un errorcito. Dice la calif es, el promedio es tal y su diferencia es de tal.
Entonces, cuando yo quiero imprimir aquí la calificación, ¿qué es lo que hago? Hago uso nuevamente de lo mismo. Como esa calificación está adentro del arreglo, entonces nombre del arreglo y entre corchetes el número de índice de la calificación que a mí me interesa imprimir. Y así es como estamos utilizando las variables, tanto para asignarle un valor como para usarla en una expresión aritmética o incluso imprimirla. Prácticamente lo mismo que una variable común y corriente, pero con la flexibilidad del uso del arreglo. Luego tengo la impresión de promedio y diferencia. Bueno, este es todo el programa, vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo se comporta. Me va a pedir la calificación, entonces voy a poner 8. Entonces el valor de 8 va a quedar guardado adentro del índice 0 del arreglo. Pongo 8, luego vamos a poner 7 y luego vamos a poner 10. ¿Esto qué significa? Significa que calif de 0 va a valer 8, calif de 1 va a valer 7, calif de 2 va a valer 10. Lleva a cabo el cálculo del promedio, calcula el promedio y me imprime la diferencia. Entonces, la calif es 8, el promedio es 8.3, la diferencia es 0.33. Luego la calif es 7, el promedio es 8.3, diferencia 1.33. La calif es 10, el promedio es 8.33 y su diferencia es de menos 1.66. Entonces vean que se conservaron estos valores gracias al uso del arreglo. Tenemos el 8, el 7 y el 10, es decir, calif de 0, calif de 1 y calif de 2. Bueno, espero que esto les haya resultado útil para entender la forma cómo trabajan los arreglos. Desde luego vamos a seguir trabajando un poco más con los arreglos para entenderlos mejor.